Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Pantaroto, soy abogado de la Defensoría Pública Curaduría número 2. Antes de arrancar esta charla le quiero agradecer a las chicas de ASPE y especialmente a Andrea, que es una colega también, que hace muchos años que está batallando en el tema de la discapacidad, salud mental y adultos mayores. Me convocaron a dar esta charla y un poco yo la propuse también. La idea es hablar sobre el modelo actual de discapacidad acá en la Argentina, la figura de apoyos, la figura de curadores, los juicios de determinación a la capacidad, el modelo anterior de discapacidad y el modelo nuevo que se está aplicando acá en Argentina. Vamos a arrancar un poco sobre el modelo social de discapacidad. ¿Por qué decimos que es un modelo? Bueno, antiguamente arrancamos desde la convención, empecemos de ahí. La Convención Internacional de Personas con Discapacidad fue sancionada en el año 2006, ahí en la ONU, y entró en vigor acá en Argentina en el año 2008 a través de una ley, ¿sí? Este modelo de discapacidad enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, conspirando que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que es un complejo, un conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas y agravadas por el entorno social. Ahí arranca el tema del modelo social de discapacidad. Obviamente que la sociedad tiene una responsabilidad colectiva de realizar aquellas modificaciones para que la persona con discapacidad se sienta integrada y no se sienta excluida. Además, esta persona con discapacidad, según los estándares y los principios de la Convención, tiene que estar, su entorno la tiene que favorecer y además tiene que tener una plena participación en todas las esferas de la vida social de la persona. Uno de los promotores de este modelo social que yo les vengo contando es el movimiento de vida independiente. Este movimiento se origina en Estados Unidos, después lo toma también en el Reino Unido, lo toma Europa también, y después, con muchos años de trabajo, viene acá a la Argentina. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con una disminución y las barreras medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar, ¿sí? Es una definición de la Organización Mundial de la Salud en el año 2001, pero tengan en cuenta que, como yo les decía, esta Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad recién se trata en el año 2006. Es una lucha que viene de larga data, que vienen trabajando todas las organizaciones, todas las asociaciones, toda la familia y las personas con discapacidad. Es una lucha de años y es el resultado de esa lucha, la Convención. Como yo le decía, esta Convención lo que trae es un cambio de modelo de paradigma o cambio de modelo de discapacidad. Anteriormente, acá en Argentina, había un modelo social de discapacidad diferente al de ahora, que se llama modelo médico rehabilitador, donde la persona tenía derechos, pero estaban vulnerados. O sea, se la trataban a las personas como un objeto y no como un sujeto. En cambio, lo que trata este nuevo modelo de discapacidad son distintos principios y muchos derechos, como por ejemplo la inclusión, la no discriminación, la autodeterminación, la accesibilidad, la participación, la independencia, la no institucionalización, planificar la vida centrada de la persona con discapacidad, armar una red de apoyos, de contención, y también que la sociedad realice unos ajustes razonables. Todo esto son los principios que surgen de la Convención. Acá en la Argentina, como yo les dije, se ingresa a través del marco normativo jurídico, a través de una ley sancionada en el año 2008. Donde yo trabajo, que es la Defensoría, trabajamos mucho en esto, en aplicar la Convención, ya sea la Convención, si ustedes no saben, es una norma internacional, ¿sí?, de derecho, que se inserta acá en la Argentina a través de la Convención, ¿sí? Vayamos un poquito, le voy a contar un poquito de historia, de dónde nace esta Convención. Como yo les decía, es un movimiento de vida independiente, surge en el año 1960,
en Estados Unidos hay una persona con discapacidad que se llama Ed Roberts, no sé si le suena, es conocido en el ambiente. Esta persona contrae polio, ¿sí? Y debido a la lucha que él fue, digamos, originando por su discapacidad, no podía ser admitido en la universidad. ¿Por qué? Porque como contrajo polio, la mitad del cuerpo de él estaba inmóvil y estaba en silla de rueda. Y se tenía que mover de un lado para otro con su silla de rueda, con sus familiares, con su amigo, con su novia. La lucha que él tiene es que él necesitaba estudiar y quería ser admitido en la universidad. Entonces, con distintos apoyos, con distintos referentes sociales de allá en Estados Unidos, Roberts lo que hace es que sea admitido en la universidad. Él contrajo el polio muy joven, a los 12, 13, 14 años más o menos, tenía 14 años. Debido a eso, toda la sociedad lo discriminaba, no lo incluía, y cuando él quiso ingresar a la universidad, no lo admitieron. Ahí nace este movimiento de vida independiente que en el año 1960. Esta idea, ¿sí?, es tomada también por Europa, y uno de los pioneros del movimiento fue Adolf Rathke, ¿sí?, allá en Alemania. También le pasó lo mismo que Roberts, a los 16 años contrajo polio, y esto lo obligó a vivir 5 años en un hospital público que carecía totalmente de apoyo, de familiares, solamente estaba asistido por las enfermeras, por los médicos. Él en ese momento se sintió tan mal que le pasó lo mismo. O sea, lo mismo que Ed, tenía todo el cuerpo paralizado y necesitaba, y se daba cuenta que necesitaba armar una red de apoyos. Bueno, con el tiempo él fue consiguiendo un asistente personal, un acompañante terapéutico, logró salir del hospital y el colectivo, digamos, de personas con discapacidad lo ayudó y pudo volver a su casa, y su casa la adaptó, ¿sí?, la tuvo que adaptar todo, digamos, a su discapacidad. Acá en la Argentina, este movimiento de vida independiente lo toma y lo adoptan varias ONG, ¿sí? Hace muy poquitito, hace 3, 4 años atrás, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se crea el programa de apoyo para la vida independiente de las personas con discapacidad. La gran frase que tiene la convención y las luchas permanentes es nada sobre nosotros sin nosotros. Una gran frase que tiene un simbólico muy, muy fuerte para las personas con discapacidad, para las familias, para los profesionales también, porque es una lucha de muchos años. Estos principios del movimiento que yo les vengo contando, ¿qué son? Ustedes me van a decir, y bueno, tratan de reconocer, primero, los derechos de las personas con discapacidad. Como yo les contaba antes, las personas se las trataba como un objeto y no como un sujeto. No tenían derechos, la voluntad de la persona no estaba respetada, había un tercero que decidía todo por esta persona. Bueno, hoy en día no, hoy en día eso es totalmente distinto, a través de la convención y de las normas locales, se trata de que esta persona que tiene con discapacidad trate de respetar su autonomía, respetar su voluntad, respetar sus gustos, tratar de ver de alguna manera cuáles son sus preferencias. Volvamos a los principios un poco. Entonces, estos principios que trae la Convención son autodeterminación de la persona para decidir por su propia vida, por su propio cuerpo, derecho a ejercer el control de la vida. Hoy en día esta persona puede y tiene derecho a ejercer el control de su vida permanentemente. Tiene una responsabilidad, tiene una mejora en la calidad de vida. Antes no la tenía y hoy, gracias a la Convención, la tiene. También algo muy importante es la plena participación de esta persona con discapacidad y la inclusión social. Yo les cuento que antes, por ejemplo, cuando la persona no podía votar, por ejemplo, y hoy en día puede votar, puede ejercer el derecho al voto. Antes las personas no podían ir a una mesa, a un cuarto oscuro, porque no estaba preparado. Las personas no videntes no podían ir, no podían concurrir, y si a veces podían ir, tenían que iniciar un trámite, y la verdad que era esperar horas ahí haciendo fila, cola. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día no. Hoy en día es mucho más rápido, se pide permiso, se habla con el presidente, se le explica la situación y la persona puede votar. Puede elegir al presidente, al electorado, lo que quiera. Pero bueno, a lo que voy y apunto es que hoy en día la persona tiene derechos. Y esos derechos tienen que ser exigidos
y tienen que ser ejercidos con responsabilidad. Asimismo, como la persona tiene derecho, la familia tiene derecho. Se siente protegida, se siente integrada, se siente incluida. Algo muy importante que yo les quería contar es estas figuras nuevas de acompañante terapéutico, de asistente personal, de asistente geronto, ¿por qué no? O asistente sexual, quizás. Sé que suena raro, pero para mí es un avance muy importante que se está trabajando, es una idea de Europa que de a poco se está metiendo acá en Argentina. Como le decía, lo que trata la convención es eliminar las barreras físicas y sociales del entorno. Para eso, la sociedad tiene que adoptar un diseño universal, para que la persona con discapacidad se sienta incluida y no sea excluida de la sociedad. Pueda participar de ella, pueda votar, pueda tomar sus propias decisiones de vida, que antes no la tenía. Algo muy importante, que también me parece que bien no se adapta tanto a la práctica, pero bueno, deberíamos ir en ese camino, es eliminar la desmedicalización y la desinstitucionalización de las personas. O sea, con lo que trato de hacer es que hoy en día los hospitales monovalentes, ya sea el Borda o el Moyano, dejen de existir y pasen, de alguna manera, a las personas que están internadas ahí, a unas casas de medio camino, a unos programas, que realmente con el tiempo, yo sé que en la ley de salud mental hay un artículo que dice que en 10 años esos hospitales no deberían existir más, y creo que el gobierno y el anterior gobierno están trabajando en eso, pero bueno, lo que apunto, la convención y las leyes locales, es que el día de mañana no haya más hospital Borda, no haya más hospital Moyano, no haya esos hospitales monovalentes, como se dice. Bueno, estos principios que trata el movimiento de discapacidad y la convención son recetados acá en la Argentina, ¿sí? A través del Código Civil, que se reformó hace muy poquitito, en el año 2005, y también distintas leyes, la ley de salud mental, las leyes del paciente, fueron de alguna manera tomando principios y normas y derechos de la convención, los introdujeron acá al sistema normativo argentino y trataron de darle la vuelta. Y que las personas puedan acceder a un cuarto oscuro, puedan acceder a votar, puedan ellas mismas iniciar un juicio de restricción a la capacidad. Antes era imposible esto que les estoy contando, pero hoy en día, gracias a los avances y a la reforma judicial, hoy en día la persona con discapacidad puede iniciarse ella misma el juicio. ¿Por qué no? Antes era impensado. Les voy a hablar un poco sobre la ley del Ministerio Público de Defensa, que es donde yo trabajo. Es una ley que se llama 27149, no la anoten, no hace falta. Este Ministerio Público nace, ¿sí?, en el año 1994 con la reforma de la Constitución, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el año 94 se reforma la Constitución, que está vigente ahora, y crea el Ministerio Público de la Defensa, ¿sí? El Ministerio Público de la Defensa es un órgano dependiente directamente del Poder Ejecutivo. El artículo 120 ahí específicamente habla del Ministerio Público de la Defensa, ya sea tanto la parte fiscal y la parte de defensa pública. En el año 2015 se reformó esta ley, que es la 27149, ¿sí?, y crea la figura del defensor público curador, en el artículo 46. Es donde yo trabajo, ¿sí?, yo trabajo en la Defensoría Pública Curaduría. Antes se llamaba Curaduría Pública. Hay designado un defensor público, somos 4 abogados, una psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social, y a veces tenemos gente externa también, que nos ayuda a trabajar. A lo que apunto que esta ley del Ministerio Público también tomó conceptos y principios de la Convención, ¿sí? Durante el juicio de determinación de la capacidad, por ejemplo, a la persona se le designa un abogado. Y esa función de abogado es la que ejerce el defensor público o curador hoy en día. Por eso le digo que tiene que ver esto lo de la convención, ya sea tanto en la ley de salud mental, en esta ley del Ministerio Público. Bueno, como le decía, el defensor público curador se rige por el artículo 46 de la ley, también tiene que ver mucho con la función del Código Procesal, el Código Civil, la convención, con la figura de esto de apoyos. Básicamente la función del curador público es asistir a la persona con discapacidad que está sometida o que está transitando el proceso de restricción a la capacidad. ¿Qué es el proceso de restricción a la capacidad? Bueno, les cuento brevemente.
no los quiero estar atosigando con tanta información, pero básicamente es un proceso o un juicio, llámenlo, para proteger a la persona, ¿sí? Ustedes saben, la persona con discapacidad que tiene un problema en salud mental o alguna afección, ¿sí? O una discapacidad motora, una discapacidad visible, por así decirlo, hay actos de la vida diaria que no puede realizar. Por ejemplo, celebrar un contrato, o comprar un auto, o vender un auto. Y para aquellos actos de la vida civil necesita un apoyo. Bueno, ahí está. Cuando uno cumple la mayoría de edad, generalmente, si esa persona no puede realizar esos actos, se le designa la figura de un apoyo. La persona que no tiene familia, el Estado le designa un defensor público curador, ¿sí? En este caso es asumido por la Defensoría Pública. Se trata de que durante todo el proceso la persona que está sometida a este juicio tenga contacto con el juez, con el defensor de menores, con el defensor público curador, con todos los participantes del juicio, ¿sí? Si esta persona está internada, tratamos de tener contacto con el equipo tratante, con el psicólogo, con el psiquiatra, con varias figuras que, digamos, están en el entorno y en el contexto de la persona. A la vez tratamos de tener una intervención interdisciplinaria, porque la nueva ley de salud mental, como ustedes saben, sancionada hace muy poco tiempo, trae este tratamiento o estas evaluaciones interdisciplinarias. La persona con discapacidad, y más que se somete a este tipo de procedimientos, tiene que ser evaluada por una junta médica, ¿sí? Esta junta médica tiene que ser interdisciplinaria, tiene que haber en la junta, en la reunión, en el equipo, un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, un terapista. De alguna manera estos profesionales lo que tratan de hacer es hacer una evaluación interdisciplinaria de la persona. Con el viejo paradigma de discapacidad o modelo de discapacidad, este examen no existía. Este examen antes se realizaba solamente con la firma de un psiquiatra, un psicólogo y ya está. Pero bueno, hoy en día no. Hoy en día la persona es sometida, es examinada por una junta evaluadora interdisciplinaria. Es muy importante que lo sepan, porque muchas veces las obras sociales le dicen, no es necesaria la evaluación, con la firma de un psiquiatra y de un psicólogo sirve, pero bueno, no es así. Tengan en cuenta esto, que es muy importante, y cuando se inicia este proceso de restricción a la capacidad, uno puede hacer la denuncia, la pueden hacer los familiares, la persona con discapacidad, el Ministerio Público también la puede iniciar la acción. El expediente se abre a prueba, y cuando se abre a prueba automáticamente se le designa una evaluación interdisciplinaria, un informe social para ver cómo está la persona, qué es lo que necesita, qué no necesita, cuáles son los recursos, recursos sociales, económicos, todo se ve de la persona, se la evalúa también. Si está internada la persona, se la va a visitar a la institución. Si no está internada, está viviendo en la casa, hay que ir a la casa, hay que saber cómo está, cómo vive, dónde duerme, si tiene familia, si no tiene, si tiene propiedades, si no tiene, si tiene pensiones, cómo la administra, si sabe administrarse sola. Bueno, todo eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de trabajar en equipo con el juzgado, con la Defensoría de Menores Incapaces y la Defensoría Pública Curaduría. Es un trabajo artesanal, por así decirlo. Si bien somos pocos, pero a la vez muchos, tratamos de estar ahí y ver cuáles son las necesidades de la persona, básicamente. Algo muy importante, que en todo momento del proceso la persona puede participar y tiene que participar. Por eso, previo al dictado de una sentencia, lo que se trata es de hacer una entrevista personal. Todo esto que yo les digo también está en el Código Civil. Yo les cuento lo que se hace en la práctica, pero nuestra función y nuestro marco de actuación está regulado por el Código Civil, Código Procesal, la Convención, la Ley de Salud Mental, básicamente el Código Procesal. A lo que apunto es que en todo momento de este juicio, ¿sí? Es corto la duración, ¿sí? Depende el equipo técnico, depende del juzgado que le toque, depende de la defensoría, pero es un proceso corto y rápido, por así decirlo. Y en todo momento, como yo le decía, la persona puede participar. Entonces, previo al dictado de la sentencia, lo que se hace es tomar una entrevista. El juez llama a la parte y le dice, bueno, los hace citar al juzgado, trata de conocer a la familia, a la mamá, al papá, habla con la persona con discapacidad,
trata de ver cuáles son sus preferencias, qué es lo que hace, cuál es su historia de vida, por qué está acá, por qué llegó acá, trata de indagar un poco y conocer a la persona, básicamente, y tener un contacto físico que muchas veces con el viejo código o con los viejos modelos de discapacidad no se tenía este contacto, no había una entrevista personal, el juez solamente dictaba sentencia y no la veía a la persona, pero bueno, hoy en día sí. El rol del defensor público es de asistencia permanente durante todo el juicio. Cuando se dicta sentencia, muchas veces la persona, como no tiene familia, no tiene una familia, nos designan a nosotros apoyo judicial de la persona, o sistema de apoyo, llámenlo, o apoyo. Algunos casos también podemos ser designados curadores, ¿sí? Pero depende de la discapacidad de la persona, depende del diagnóstico, depende de la enfermedad que tenga. Existen todavía muchos casos donde la persona tiene una discapacidad muy profunda y es muy notable. Para esos casos directamente es la asistencia o la representación directamente de la persona con discapacidad. Tiene que ser asumida por un curador, lamentablemente. Digo lamentablemente porque el código lo autoriza, el Código Civil lo autoriza, pero bueno, hay actos de la vida civil que esa persona, al estar con esa condición de discapacidad, no puede realizar y los tiene que realizar el curador. En esos casos, que son muy pocos por suerte, interviene la figura de un curador, ¿sí? Puede ser la mamá, el papá o un familiar, y si no, directamente la defensoría. Como yo les contaba, esta evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Tiene que ser realizada por una junta evaluadora y una junta interdisciplinaria, ¿sí? Generalmente las juntas o la evaluación interdisciplinaria la puede hacer el cuerpo médico forense, las obras sociales también, a través de los efectores públicos, PAMI, PROFE, Incluir Salud. Bueno, si la persona tiene obra social, se la hace a través de la obra social. Si no tiene obra social, se puede realizar esta junta a través de un hospital público o hospitales privados también, depende. En todo momento, durante todo el juicio, lo que se trata de hacer es designar a la figura de apoyo, ¿sí? De manera provisoria, y una vez que se dicta sentencia, se designa a este apoyo de forma definitiva. Se le designa básicamente, puede ser que se le designe para algunos actos de la vida civil específicamente. Quizás la persona con discapacidad, falleció la mamá, el papá, se necesita iniciar una sucesión, por ejemplo, o una jubilación, una pensión derivada. Bueno, ahí sí, específicamente se le designa un apoyo cautelar específicamente para eso, ¿sí? Para iniciar la sucesión, quizás para recuperar la propiedad, quizás la propiedad está intrusada, hay que hacer el desalojo, hay que abonar expensas. Bueno, esa función la hacemos nosotros, ¿sí? O bien quizás, si hay un familiar presente, la hace el familiar. O quizás hay un abogado que lo representa o lo asiste a esta persona, y el juez delega eso y designa a esa persona apoyo cautelar. Y específicamente es cautelar porque es para ese acto nada más. Eso es algo que lo tienen que saber y que tienen que tener en cuenta. La persona con discapacidad quizás se le falleció la mamá y el papá y tienen que iniciar una pensión derivada, una pensión no contributiva. A veces no puede acceder o no sabe usar la computadora. Hoy vieron que es todo por computadora, por el tema de la pandemia. Bueno, no sabe usar la computadora, entonces necesita un apoyo. Bueno, para eso está esa persona. Como yo le decía, una vez que se dicta sentencia, el apoyo es definitivo, ¿sí? Esta sentencia básicamente es a medida. Yo digo que es un traje a medida y es una camisa a medida, ¿sí? Es un traje a medida para la persona. ¿Por qué le digo así? Antes, en las sentencias viejas, se le designaba curador directamente. Y la persona no podía hacer nada, claro. Si la persona quería vender un auto o quería vender su casa, no podía, porque tenía un curador. La voluntad de esa persona estaba sujeta o estaba atada, por así decirlo, a la voluntad del curador. O sea, no podía expresarse, o sea, se podía expresar, pero no podía a la vez, porque tenía una restricción, porque tenía un juicio de curatela, porque tenía un curador designado. Bueno, hoy en día eso no es así. Hoy en día la persona que quiere vender su casa habla con el apoyo, puede ir al juzgado, puede ir a la defensoría, se le evalúa a la persona y a ver si está en condiciones de poder vender su casa. Hay que explicarle el acto jurídico, de qué forma se va a vender, cómo se va a vender, dónde va a quedar depositado ese dinero, para qué sirve ese dinero. Bueno, en todo momento la persona tiene que estar informada, pero en todo, desde que inicia el expediente hasta que termina, ¿sí?
Estos expedientes, lamentablemente, hay dos formas de que terminen. Las dos formas son cuando fallece la persona, y la otra forma es que se puede revertir si el cuadro de discapacidad de la persona se revierte. Pero bueno, en mi experiencia muy pocas veces pasa eso. ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado, pero muy pocas veces. Tengan en cuenta también que gracias al Código Civil estas sentencias se revisan cada 3 años. Entonces, por ejemplo, si hoy en el año 2020 se dicta una sentencia, ¿sí?, donde se la designa apoyo, se le restringe la capacidad para distintos actos, dentro de 3 años, ¿sí?, tiene vigencia la sentencia esta, y en el 2023, ¿sí?, se la revisa de nuevo. ¿Cómo es esa revisión? Y bueno, se designa de vuelta un abogado, que en este caso somos nosotros, defensores públicos. Se hace una evaluación interdisciplinaria a través de un psicólogo, de un psiquiatra, se realiza un informe social también a través de un juzgado, del registro de menores incapaces, o quizás nosotros lo podemos hacer, no hay problema, y también tenemos que ver si de acá a 3 años, cómo fue la vida de la persona, qué estuvo haciendo, qué no estuvo haciendo, todo tenemos que ver, tenemos que evaluar todo. Si necesita apoyo, si no necesita, quizás por la enfermedad que tiene esa persona empeoró, o quizás no necesita tener apoyos porque se maneja de manera independiente, o quizás necesita una restricción menos acotada. Por eso le digo que la sentencia tiene que ser a medida, porque quizás el día de mañana se dicta una nueva sentencia y se le designa apoyo para algunas cuestiones, nada más. Eso es importante que lo sepan. La sentencia cada 3 años se revisa, está establecido por el Código Civil. Aquí les voy a contar un poco sobre el apoyo, los cuales son el concepto, las funciones. Bueno, ¿qué es la figura de apoyo? La figura de apoyo, lo que hacemos nosotros es asistir a la persona durante todo el proceso judicial, ¿sí? Instamos el proceso hasta el dictado de una sentencia de restricción a la capacidad. La acompañamos, tomamos intervención con el equipo tratante, los familiares, o bien quizás con el entorno social. Muchas veces la persona con discapacidad vive en su casa sola, tiene contacto con los vecinos, con el verdulero, con el encargado. Bueno, ahí vamos nosotros, tomamos contacto, vemos cómo vive esa persona, vemos el entorno, vemos el contexto. Es muy importante para nosotros ver cómo vive esa persona. Y algo que para mí es muy importante es velar por los derechos de las personas, que no se vulneren los derechos, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para ejercer la defensa de esa persona que quizás por algún familiar o por algún amigo se la está tratando de estafar o se la está tratando de perjudicar. Entonces ahí intervenimos nosotros, ¿sí? Generalmente también lo que hacemos nosotros, o ese apoyo lo que hace, es también iniciar, como yo le decía, unas jubilaciones o pensiones. Muchas veces la persona está sola, hay que iniciar o no trabajó durante toda su vida, se puede iniciar una pensión no contributiva. También tengan en cuenta que si el papá o la mamá era jubilado o pensionado, se puede tramitar una jubilación por discapacidad, que se llama pensión derivada. Esta pensión derivada se realiza se tramita por la ANSES, en cambio la pensión por discapacidad se tramita a través del ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. En todo momento lo que tratamos es de promover la autonomía y favorecer las decisiones de vida de esa persona. En cambio, si llega a haber alguna disputa judicial con la familia o el entorno, se informa al juzgado automáticamente y ahí el juzgado trata de llamar a las partes y trata de resolver de alguna manera la disputa que hay o el inconveniente. Les voy a contar un poquito sobre la intervención nuestra o la intervención mía en este tipo de procesos. Lo que nosotros hacemos hincapié es que en tratar de construir una red de contención, ¿sí?, de contención social. Tenemos también que tener presente el vínculo con otras instituciones, con las obras sociales, con las prepagas, con PAMI, con PROFE, con las ONG, ¿por qué no? Y tratar de llevar esta intervención interdisciplinaria a distintos aspectos. Tratar de tener unas relaciones intersociales, con PAMI, con el ANSES, por ejemplo, una asesoría tutelar, con el Ministerio Público de la Defensa también. Tratamos de asesorar a la persona, quizás la persona puede venir a la Defensoría, la tratamos de asesorar, la acompañamos también en lo que dure el proceso, que como yo les digo, dura de por vida, así que a la persona la atendemos, la asistimos, la defendemos, la acompañamos durante todo el proceso y durante toda su vida.
Y seguimos mucho el caso de la persona, porque cuando se inicia el expediente nosotros todos los años tomamos contacto con la persona, con la familia, tratamos de evaluar a la familia también, a ver si la familia se hace cargo, si no se hace cargo. Y algo muy importante, que yo soy un abanderado, y la Defensoría también, es la implementación de distintas figuras que hacen a la vida de la persona y a la vida independiente. Por ejemplo, la figura de un acompañante terapéutico, de un asistente personal, de un cuidador. Estas figuras yo sé que a veces tienen que ser solventadas por las obras sociales, por las prepagas, pero bueno, si no lo son, lo que nosotros tratamos de hacer es, como le manejamos, le administramos la pensión o la jubilación, tratamos de gestionar, ¿sí?, a través de la obra social, estas figuras de acompañante terapéutico. En el caso de que no me la den o tarden en salir, tratamos de solventarlo directamente con el dinero de la persona. ¿Para qué? Para que la pueda tener esa persona, la pueda aprovechar y establece un vínculo directo con el acompañante, ya sea un psicólogo, un trabajador social. La figura del acompañante terapéutico es muy importante, el asistente personal también y la del cuidador también, o asistente geronto, ¿por qué no? La persona con discapacidad, que es una adulta mayor o una anciana. Así que esa es la intervención nuestra, es una intervención prolija, y tengan en cuenta también algo importante, que nosotros, cada paso que damos, estamos observados por el juzgado, por el juez del proceso, por el defensor de menores incapaces, que también es muy importante. Sin ellos dos nosotros no nos podemos mover. O sea, tratamos de hacer distintas cosas, pero tenemos que tener el aval del juzgado y del defensor de menores incapaces también, que es muy importante. Creo que también es algo muy importante el tema de las claves para organizar esta intervención nuestra, que haya una comunicación abierta, que todos los integrantes puedan participar de las distintas estrategias de abordaje, establecer una intervención principal y secundaria, ¿sí? Ver cuáles son las estrategias, tener un equipo interdisciplinario de trabajo. Tratamos de realmente estar en toda la vida de la persona, ¿sí? En todo. Pero bueno, creo que básicamente les estoy explicando esto porque es muy importante. La figura de defensor público curador o apoyo no está bien difundida quizás, o la familia tiene miedo, dicen, uy, ¿qué es un curador público? No tengan miedo, si quieren iniciar un proceso de restricción a la capacidad para cuidar a sus hijos, háganlo, no tengan miedo. Yo sé que en la vida de las personas a veces tratan de tomar buenas decisiones y malas decisiones, pero seguramente si ustedes inician el juicio de restricción a la capacidad, no les va a ir mal. Y si lo inician es porque lo necesitan. Tengo muchos casos para contarles. Por ejemplo, uno muy emblemático que tengo es una persona que vive sola ahora, pero bueno, estuvo internada hace muchos años en el Hospital Moyano. Se inicia el expediente en el año 1991. Ella la internan en el Hospital Moyano porque tenía una enfermedad mental y la internaron. La internó la familia en el Hospital Moyano. La abandonó prácticamente. La abandonó porque la dejó ahí. Nosotros nos hacemos cargo hace 3 años. Es una intervención de la Defensoría corta, por así decirlo. Hace 3 años, hace muy poquito que está con nosotros. Le gestioné una pensión derivada porque el papá y la mamá habían fallecido. Y hoy ella puede administrar sola su pensión. Y además, algo muy importante, no sé si ustedes se acuerdan, el tema de la reparación histórica. Bueno, le hicimos también la reparación histórica a Luisa, se llama Luisa, y con este patrimonio que ella tiene, se puede administrar. Puede ir a Coto, puede ir a comprar, se fue de vacaciones hace muy poquito, pese a la pandemia, se escapó, y algo que también pudo hacer es publicar su libro. Ella tenía un deseo desde hace muchos años, ella estudió hace muchos años en Nueva York, en Estados Unidos, y además escribió su tesis. Cuando me llega a mí el caso, ella me dice, mire doctor, yo tengo un sueño, mi sueño es escribir mi libro y publicar mi tesis. Bueno, la traté de ayudar a Luisa a publicar el libro. Estuvimos buscando distintas editoriales, presupuestos, nos movimos. Ella siempre me ayudó, yo en todo momento hablaba con Luisa, le decía, bueno, Luisa, vayamos a ver a la editorial, hablemos. La acompañé, porque es muy importante acompañar a la persona, no dejarla sola. Y más como está hoy en día el contexto.
Quizás hay familias que no se preocupan por las personas, pero bueno, a lo que voy, que en todo momento yo la escuché a Luisa, la acompañé, iba personalmente, me tomaba colectivos, íbamos a las editoriales, programábamos visitas, bueno, hasta que le gustó una editorial, nos cerró el precio, ella tenía unos ahorros propios, por suerte, y bueno, hace 2 años publicó su libro. La acompañamos a firmar el contrato, yo la acompañé personalmente a la editorial y lo firmó el contrato, lo leyó, yo le expliqué qué es a qué se sometía, a qué iba. Y bueno, trabajamos en conjunto con la editorial también. Ella diseñó la tapa del libro y estuvo permanentemente todo el tiempo atrás, como se dice. Y algo muy lindo que me propusieron desde la editorial fue bueno, que les llegó mucho, le tocó el corazón la historia de Luisa. Y a mí también realmente. Entonces decidieron que directamente Luisa pueda publicar el libro y pueda tener un stand en la Feria del Libro. Hace 2 años, bueno, lo conseguimos, se dio, Luisa hizo la presentación del libro, de su propio libro, de su propia tesis, en la Feria del Libro. Fue algo muy lindo poder acompañarla, porque ahí uno se da cuenta cómo es la vida de la persona, cuáles son sus gustos, sus preferencias, y la vida independiente de la persona. Ella misma pudo, pese a su historia de vida, pudo ir a la editorial conmigo. Acuérdense que esta mujer tuvo más de 15 años internada en el Hospital Moyano. O sea, desde el año 91 que ella estaba internada, pobre Luisa. Pero bueno, a lo que voy y apunto es que se puede lograr una red de contención, se puede tener una asistencia permanente, no representación, pero se puede asistir a la persona. Hoy en día Luisa la verdad que vive en Belgrano, sola, en su departamento con su perro. Cada tanto hablamos por WhatsApp, por mail, y yo soy el apoyo de ella. Soy el apoyo de ella. Ella tenía una sentencia vieja de curador, se la revisó a esa sentencia, se nos designó apoyo, y yo en su momento la vi también a Luisa que pedí el cese de restricción a la capacidad. Cuando vamos a la audiencia, Luisa habla con la juez, habla conmigo, estamos todos en el despacho de la juez, y ella en un momento, la juez le pregunta, bueno, Luisa, ¿usted quiere seguir con este juicio? Y ella nos dice que sí, que había tomado cariño, que no tenía familia, y de repente me dice, yo quiero que el curador sea, bueno, que sean ustedes, no curador, sino apoyo. Y bueno, nada, hoy en día Luisa sigue siendo parte de la defensoría, es una asistida más preferida, pero es una experiencia muy linda que les cuento, porque en todo momento, hace 3, 4 años que estoy con ella y siempre se le respetó la voluntad, siempre me vino a ver, siempre la acompañamos, pese a la historia de vida, una historia de vida muy, muy difícil, estuvo abandonada por la familia, falleció la mamá, el papá, la familia le inició la sucesión y a ella la dejaron de lado. Cuando yo agarro el caso, tuve que intervenir en la sucesión, logramos poder recuperar un inmueble, que es el inmueble donde ella está viviendo. Es una historia muy linda. Pero bueno, a lo que voy a punto es que no tengan miedo de iniciar una restricción a la capacidad. Se pueden asesorar con muchos abogados, profesionales, y algo muy importante es que no tengan miedo, que la justicia está a disposición de la persona con discapacidad, que los juzgados de familia están para eso, están para proteger, están para instar, están para este tipo de procesos, no solamente divorcios, alimentos, bueno, en fin, están para estos procesos. Así que anímense, no tengan miedo, traten de sacar un poco de esos prejuicios que tienen y bueno, nada, para mí es muy importante poder dar esta charla y poder explicarles cuál es la función nuestra de la Defensoría, a qué se somete una persona con discapacidad, estos tipos de procesos, cuánto duran estos procesos, por qué se le designa un apoyo, un curador, para qué casos apoyo, para qué caso curador. Y algo muy importante, que en todo momento esta persona tiene derechos y se las trata a la persona como una persona con derechos. Bueno, creo que estamos ya terminando, ¿no? Por ahí, más o menos. Quiero cerrar con una frase que siempre la digo, y se la voy a leer. Dice, rompe barreras y abre puertas.
para alcanzar una sociedad inclusiva para todos. Esta frase la vengo repitiendo hace muchos años y creo que a lo que apuntamos nosotros que estamos en esto es a seguir rompiendo esas barreras y es a integrar y a no excluir a la persona con discapacidad. Ya sea tanto un menor de edad o un mayor de edad. Ya sea tanto un nene que tiene autismo como una persona con discapacidad que está internada en un geriátrico o en un psiquiátrico. Esa persona tiene derechos y de alguna manera estos derechos no deben ser vulnerados y tienen que ser respetados. Bueno, muchas gracias por escucharme y gracias a las chicas de ASPE que están ahí y especialmente también a Andrea, que es una luchadora, como yo le digo. Y una Gracias, Nicolás, muchas gracias. Bueno, acá Solange, para quienes nos están viendo, soy del área de comunicación de ASPE. Junto al equipo de ASPE organizamos estas charlas bajo el ciclo de charlas Equidad y Acceso a la Salud. Bueno, más que nada acercar información para las familias, para también los profesionales y contar con este recurso con el cual vos nos expusiste perfectamente hoy. Y bueno, tengo varias preguntas que surgieron mientras estabas exponiendo desde Facebook. Algunas las respondiste, pero bueno, voy a comenzar con una que me parece interesante, que es cómo la Defensoría acompaña a las personas con discapacidad mental cuando no cuentan con familia o con un grupo familiar a cargo. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido de la Defensoría y la de tu trabajo, Nicolás? Mira, claro, yo me dedico especialmente, digamos, mis asistidos o defendidos son personas que no tienen familia, que no tienen mamá, que no tienen papá, que están internados en el Borda, en el Moyano, en un geriátrico, en un hogar, y tratamos de tener permanente contacto con el equipo tratante, siempre, siempre, no te digo todos los días, pero una vez al mes, por ejemplo, saber cómo está la persona, qué es lo que necesita, si necesita un acompañante terapéutico, un asistente personal, poder brindárselo y bueno, llamarla, que vaya nuestra trabajadora social a verla, a ver qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades. Muchas veces, cómo, y bueno, la vamos a ver si detectamos, por ejemplo, te voy a contar algo que me pasa, y yo realmente me van a decir, y estás loco, pero bueno, por ejemplo, cuando la persona cumple años, por ejemplo, yo le organizo la fiesta, ¿viste? Le llevamos sanguchitos, le llevamos, bueno, bebida, todo. Es algo lindo que le cuento porque las personas no tienen, o las personas que están internadas en un geriátrico no pueden festejar el cumpleaños porque no tienen familia. Entonces, bueno, trato de organizar con el equipo, con los directores, de festejar el cumpleaños, de hacerle un regalo, también un presente. Muchas veces fuimos también con Damiana y participamos en eventos. Tratamos de estar ahí permanentemente, ¿viste? Con la persona. Y ver cuáles son las necesidades. Si la persona está, por ejemplo, transitando en un hogar y tiene una descompensación clínica o psiquiátrica y hay que hacer una derivación, también la derivamos. Si hay que hacer una internación psiquiátrica, también la hacemos. Estamos en permanente contacto. O sea, ya sea, bueno, ahora, hoy en día, por la pandemia, el celular, WhatsApp directamente, o por mail, por Zoom, por videollamadas. La verdad que esto de la pandemia trajo, si bien toda la gente dice, la pandemia, yo creo que trajo cosas buenas también, como esto. La tecnología aplicada a las personas con discapacidad hoy en día es fantástica. ¿Sabes por qué? Porque corta, o sea, por ejemplo, tengo una persona que está internada en la drogué y directamente hago un Zoom, una videollamada y ya está. O sea, me acorta la distancia, el viaje, la verdad que es fantástico para eso. Una Pero, pregunta más. Termina. no, como yo digo, es necesario también tener contacto con la persona, más allá de la tecnología. Entonces, si yo me tengo que trasladar a la drogué, y lo tengo que hacer. Si la persona necesita, y yo tengo que estar ahí. No solo yo, porque muchas veces el juez también en las entrevistas y en las audiencias, si la persona no puede acudir al juzgado, el juez va personalmente o vamos nosotros personalmente a la casa, al hogar, al hospital. Ahí está el acceso a la justicia, como se dice. Una pregunta más técnica. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a una pensión no contributiva? Bueno, perfecto. Las pensiones no contributivas básicamente se
inician en la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Tener un certificado de discapacidad, tener una discapacidad, que esa persona con discapacidad no tenga aportes previsionales de ningún tipo. Hoy en día el trámite es por internet, a través de la página de argentina.gov.ar, se hace ahí directamente. Es un trámite sencillo porque también, como yo les contaba, dentro de la agencia tienen una junta evaluadora que la examina la persona, hacen una junta interdisciplinaria para ver cuál es el tipo de discapacidad y cuál es el grado de discapacidad que tiene. Tiene que llevar el DNI, tiene que llevar estudios clínicos si tiene, o estudios médicos también, para saber cuál es el tipo de discapacidad que tiene y poder demostrarlo también, más allá del certificado de discapacidad. Quizás hay mucha gente que tiene el certificado y no lo quiere mostrar. Bueno, se hace una junta evaluadora. Si la junta evaluadora le da un porcentaje, ahí es posible que le den la pensión no contributiva. Hoy el monto creo que son 12.000 pesos, por ahí. Y está bueno porque cuando tiene la pensión se la puede afiliar directamente a incluir salud. Está bueno, sí. Hoy en día la verdad que es un buen recurso para las personas y creo que con el contexto que estamos viviendo, creo que las personas con discapacidad más que nada lo necesitan hoy en día. Y acá hacen una pregunta sobre la revisión de la sentencia. Preguntan, ¿a los 3 años se cita a los apoyos o es la familia o el propio apoyo quien debe hacer la gestión? Mira, cada 3 años, por ejemplo, a ver, la sentencia vence en el 2023. Bueno, activamos todo el proceso. ¿Para qué? Para que la persona con discapacidad o la persona que está sometida a ese juicio se la revise, ¿sí? Se la examine de nuevo, una junta médica la tiene que evaluar, la tiene que ver cómo está, cuáles son sus necesidades, quizás la enfermedad que tiene o el diagnóstico que tiene agravó la situación de ella y está mucho peor, o quizás no, quizás continúa igual. Las personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, no necesitan ser revisada la sentencia porque me parece que no es necesario por el tipo de enfermedad que tiene, por el tipo de discapacidad que tiene. Pero bueno, yo no soy juez, pero bueno, hay que hacerlo, hay que revisar la sentencia, se revisa la sentencia y directamente es un proceso que insta el juzgado. Saca el expediente del casillero, lo revisa y dice, se está por vencer la sentencia. Bueno, llamemos a la persona, llamemos a la familia, activemos esta etapa de revisión de sentencia, hagamos un informe social también, porque pasaron 3 años, quizás en esos 3 años el juez no tuvo ningún contacto con la persona, o el asistente social no tuvo ningún contacto, y bueno, quizás la persona no vive en su misma casa, quizás la tuvieron que internar, bueno, todo eso se reactiva de nuevo. Tiene que tener también una entrevista, y lo que se apunta es a revisar esa sentencia. Si sigue igual, bueno, se deja de la misma manera. Si empeoró, se le restringe la capacidad para algunos actos. Por ejemplo, no puede manejar dinero, bueno, se lo designa al apoyo para que administre una pensión, por ejemplo, o una jubilación, o un sueldo, ¿por qué no? Quizás la persona está trabajando y necesita a un apoyo para administrar su sueldo. Bueno, ahí se la revisa la sentencia. El periodo es muy corto y es muy rápido también, más hoy en día, no es necesario esperar tanto, y es automático. Bien, la doctora Pasodomo dice, ¿puede aclarar el doctor a las familias el mito de que es perjudicial hacer las restricciones de capacidad para ese hijo con discapacidad mental? Bueno, como yo les decía, yo entré a trabajar acá en el año 2005, en las curadurías. Se llamaba Curaduría Pública. En su momento, con el viejo paradigma de discapacidad, se iniciaba un juicio no para proteger a la persona, pero sí para cortarle los derechos, ¿sí? Y ahora con todas las leyes a favor de las personas con discapacidad y con el código, con la convención, con muchas leyes nuevas a favor de la persona, mi opinión es que anímense, lo tienen que llevar adelante este juicio, porque este juicio es para proteger a las personas. O sea, ya sea tanto un menor como un mayor, tiende a proteger a la persona. Como yo les contaba, este juicio lo que permite es hacer un traje a medida para la persona. Si la persona con discapacidad, o la familia también, por ejemplo, quizás, a ver,
yo digo chico, pero quizás la persona esta el día de mañana trabaja y no sabe manejar su dinero, bueno, ahí se le designa un apoyo, ¿sí? Que en ese caso es la mamá o el papá, o el que él decide, quizás en la entrevista con el juez y dice, no quiero que mi mamá y mi papá sea de apoyo, quiero que sea un amigo o un referente familiar. Y bueno, la juez ahí en ese momento puede evaluar y puede hablar con él y decirle, bueno, ¿te parece que nombremos apoyo? Y sí, bueno, se nombra. Quizás es por 3 años o quizás es por, no sé, por un periodo más largo. Pero bueno, yo creo que hay que animarse y hay que sacar este mito. Es verdad lo que dice la doctora, coincido con ella. Hoy en día estos procesos se tienen que iniciar en la medida en que la persona lo necesite, ¿no? También, y en la medida que la familia lo necesite. Porque si no es necesario, y no lo hagan, no se sometan a esto. Eh, pero si realmente lo necesitan, si las obras sociales se lo piden, bueno, hay muchas cosas, pero háganlo, realmente no tengan miedo y tengan en cuenta que hay una defensoría y hay un juzgado, y hay una defensoría de menores incapaces que están atrás permanentemente ayudándolo, y están instando estos procesos. No es que antes, por ejemplo, los procesos estos se dormían en el casillero por años, pero hoy en día no, porque cada 3 años se revisa la sentencia. Va el trabajador social del juzgado a ver cómo está la persona, toma contacto con la mamá, con el papá, bueno, señora, a ver cómo es la vida de su hijo, qué necesita, qué no necesita. Quizás, me pasó y se los cuento, cuando van a revisar la sentencia, la mamá y el papá falleció, el chico está en la casa, y está solo en la casa. Bueno, ahí intervenimos nosotros. Tratamos de sacarlo al chico de ahí, tratamos de que haga un En tratamiento. ese caso apelan al expediente judicial desde la Sí, Defensoría. sí, siempre nosotros nos movemos con el expediente judicial. Este expediente de restricción a la capacidad tramita en un juzgado de familia, de capital. Puede tramitar también en provincia, por supuesto. Pero tengan en cuenta que es un juzgado especial que se dedica solamente a cuestiones de familia y capacidad. Eh, También lo que tienen estos procesos, ¿sí?, de restricción a la capacidad, si por ejemplo, a ver, el día de mañana necesitan iniciar un amparo, bueno, este juicio de restricción a la capacidad se puede hacer una presentación, ¿sí?, al juez que interviene y decirle, mire, la obra social no me está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ahí el juez directamente puede sacar una medida, ¿sí?, una cautelar, puede sacar una cautelar, una medida para que la obra social le cubra la prestación, por ejemplo. No sé, yo ahora digo una silla de ruedas, pero puede ser un medicamento, puede ser un colchón antiescara, una medicación. Entonces, directamente la presentación se hace en ese juicio de restricción a la capacidad y no se tiene que iniciar ningún amparo directamente. Lo resuelve directamente el juez de la capacidad. Mucha gente no lo sabe, pero bueno, háganlo. Porque muchas veces le dicen, inicie un amparo, señor. Y no, pero ¿por qué? Si tiene un juicio de restricción a la capacidad, inícielo ahí, haga la presentación ahí, en ese juzgado. No es necesario armar un amparo judicial en otra jurisdicción o en otra competencia, no es necesario. Tarda, quizás, dicen que es rápido, pero quizás no es rápido, quizás es más rápido esto, lo que yo les digo. Hagan una presentación y directamente la juez lo puede directamente sacar una medida. Eso ténganlo en cuenta, la verdad que yo siempre trabajo con un juzgado que es el 84 y la verdad, la doctora Mónica Fernández es rapidísima y es humana, y es humana y entiende todo, sabe todo y está atrás de las personas. Lleva muchos expedientes, sí lo lleva, pero es una mujer que está muy comprometida. No solamente la doctora Mónica Fernández, lo digo con nombre y apellido, pero hay muchas jueces y juezas que están atrás de estos expedientes. Antes no pasaba, yo le digo la verdad, antes no pasaba, pero hoy en día están presentes. Y si necesitan una cautelar, si necesitan una notificación urgente, si falleció la mamá y el papá y se necesita iniciar una pensión no contributiva, una sucesión, bueno, se inicia la sucesión y está en permanente contacto con la juez. Hay que animarse y hay que romper con este mito. Hay que romper con esta barrera que creamos nosotros diciendo, no, ¿cómo vamos a iniciar un juicio de curatela? No, háganlo. Es necesario para proteger a la persona. ¿Saben por qué? Si no lo hacen, esta persona se siente desprotegida. Esta persona quizás inician una sucesión y no la denuncian como heredera. La pasan por arriba. Y no, señores, acá hay una persona con discapacidad que tiene derechos. Y esos derechos hay que exigirlos, hay que utilizarlos.
no sirve de nada un código civil y un código procesal con muchas normas. Esas leyes hay que bajarlas a la realidad y hay que usarlas. Por eso le digo que es muy importante que se usen, que se pongan en práctica y en juego, básicamente. Creo que Claro, Nicolás. está claro lo que les digo, pero bueno, hay que animarse, hay que romper con este mito. Y bueno, para terminar, te hago dos preguntitas que tienen que ver con lo mismo. Preguntan, ¿cuántas defensorías hay en Capital Federal? Y bueno, también la dirección en la defensoría en la que trabajás, como para que la gente pueda acercarse, o bueno, no sé si la dirección, porque no sé si ahora están recibiendo público, pero tal vez sí los Claro, contactos. estamos trabajando, el defensor público está trabajando, yo también estoy trabajando, nos vamos rotando. Hoy actualmente en Capital Federal existen 20 defensorías públicas juradorías. Antes existían 8 y antes existían 12. Hace muchos años atrás, en el año 91, la primer defensoría pública curaduría, o la curaduría pública oficial, o la curaduría de alienados, funcionaba en el Hospital Borda. Había una sola. Y hoy en día somos 20. Hay 20 magistrados que están a cargo. Actualmente el edificio queda en Montevideo 477, ¿sí? Y trabajamos en equipo con el juzgado de familia y con las defensorías de menores incapaces, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos está, digamos, es un trabajo de equipo, porque nuestra actuación está supervisada por un juez. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin el aval o sin la conformidad del defensor de menores y el juez, que está atrás permanentemente nuestro, ¿no? Eso es importante que lo sepan, porque realmente uno dice, bueno, inicio el proceso y no me supervisa. No, no, no. A ver, espere un momento, hay un juez. Y en el caso nuestro, que yo, por ejemplo, administro una pensión una jubilación, o administro inmuebles, ingresos, yo siempre hago una rendición de cuentas. Eso es importante que lo sepan. El apoyo que se designa en la sentencia o el jurador tiene que rendir cuentas. Quizá la persona con discapacidad no puede manejar efectivo, no puede ir al supermercado a comprar, entonces el apoyo le dice, bueno, yo te manejo la pensión. Bueno, perfecto. El juez autoriza a que ese apoyo maneje y administre la pensión, pero además el apoyo tiene que rendir cuentas. ¿A quién? Al juez. ¿Y también a quién? A la persona con discapacidad, a la persona del proceso. Muchas veces, bueno, por ejemplo Luisa, en el caso de Luisa, que yo tuve que armar todo esto de la publicación del libro, yo siempre le informé al juez. La publicación del libro me salió en su momento 30.000 pesos. Le tuve que pedir autorización al juez para decirle, mire, voy a gastar 30.000 pesos. ¿Me da el ok? Sí, bueno, me dio el ok. Pero quizás me decía que no. Quizás me decía que era mucha plata. Pero bueno, en todo el proceso de esto también hay que explicarle a la persona, mirá, yo soy tu apoyo, ¿sí? Yo soy el juez, yo soy el defensor de menores. Hoy en día esto de las comunicaciones y de estas sentencias de lenguaje claro, hay que explicarle a la persona. ¿Quién es el apoyo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Y algo importante también que si tienen que hacer algún trámite ante la obra social o ante ANSES, ante PAMI, ante quien sea, está el apoyo. Para eso fue designado, para asistirlo a la persona, para no representarlo. No la representa, la asiste. La asiste, eso es importante que lo sepan. Perfecto, Nicolás. Bueno, llegamos al final de esta charla. Te agradecemos, te agradezco nuevamente en nombre de ASPE, Gracias. Asociación de Profesionales que trabajan por la equidad, trabajamos por la equidad. Hoy fuiste por un rato parte de la familia de ASPE. La verdad que se necesitan muchos más profesionales, ya sean trabajadores sociales, abogados, comunicadores, psicólogos, bueno, de todas las áreas con la pasión con la que vos trabajás y bueno, el compromiso y la empatía. Así que bueno, muchas gracias por brindar esta charla. Gracias a ustedes por permitirme darla, porque no estamos tan visibles quizás, ¿no? Estamos invisibles, o quizás somos el cuco, o la parte fea de la película, y lo que yo trato con estas charlas es generar conciencia para las familias, para las personas con discapacidad, para decirle, miren, acá hay un curador, hay un defensor público, hay un juez, no tengan miedo, hay que salir un poco y bueno, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Les agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias también a todos los que
participaron por el chat en Facebook, quienes se sumaron a la transmisión en vivo. Próximamente volvemos con otra charla, así que bueno, nos vemos próximamente. Saludos a todos y Muchas bueno, en gracias. especial a vos, Nicolás. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Muchas gracias. Chau, chau.